Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de Mujer Triunfadora. Y pues para mí es un placer como cada semana el poderles transmitir temas diferentes. Y hoy quiero tener una charla agradable con ustedes acerca de un tema. Ahorita antes de entrar al programa estaba pensando qué título ponerle. Y me decidí por el bien y el mal. Entre otros, tenía pensado poner el cielo y el infierno, amar a Dios o estar en contra de Dios. Pero espero poder lograr llegar a ustedes con este mensaje que para mí es muy importante. A lo largo de esta trayectoria que yo he tenido aquí en Valora Radio, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, a escuchar sus testimonios. ¿Por qué en Valora nos gusta mucho hablar del testimonio de las personas? Es porque es ejemplo de cómo a través de nuestra experiencia y sobre todo cuando lo vivimos, es muy importante el querer transmitir, ¿no? Sobre todo cuando hemos vivido cosas fuertes. Obviamente, pues el día de hoy no tengo ningún invitado. Yo te voy a hablar de acuerdo a lo que yo he vivido y que he tenido la oportunidad también de repente conocer algunas personas con este tema. Pero te quiero invitar, como cada semana, que nos ayudes con esta campaña de donar estrellas, porque si tú nos ayudas, nosotros así podemos seguir iluminando vidas. Quiero agradecer a Dios primeramente, también a Valora por la oportunidad de tener este programa, también a mi apostolado Mujer Triunfadora, que es donde yo inicié, que te invito todos los martes en Valora. Se reúnen estos apostolados con temas muy, muy interesantes. Y también agradecer a todas las personas que me sugieren por WhatsApp, en mi fanpage, o que visitan también mi página de Facebook, donde aparezco como Angélica Fuentes, Mujer Triunfadora. Por favor, ayúdame a compartir y a decirme si se ve y se escucha bien. Quiero también agradecer sobre todo obviamente a las personas que desde que yo inicié en esto de mi programa, que fielmente me siguen, que siguen creyendo en mí, que me apoyan, que comparten conmigo todo lo que para ellos significa este programa. Bueno, hoy yo quiero compartirles este tema porque para mí es muy importante el recordar que en esta vida todos hemos pasado buenos y malos momentos. Y de acuerdo a esas experiencias nosotros vamos formando nuestras decisiones, se podría decir, cómo decidimos en algún momento o cómo queremos vivir. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos algún acontecimiento donde tuvimos un logro, donde realmente estamos viviendo experiencias de acuerdo a aquellos sueños, aquellas metas, y nuestra formación va siendo de agradecimiento, de una formación de personas que somos, que tenemos un propósito. Creo que me está fallando mi internet, espero no, creo que me fui un ratito. Y eso tiene que ver mucho de la formación que cada uno de nosotros tenemos. Pero yo el día de hoy te quiero compartir que a mí me hubiera gustado que alguien me haya dicho, no estás sola, Dios está contigo, yo estoy contigo, habemos muchas personas que te queremos, que te amamos,
Probablemente ahorita te sientes muy mal, pero siempre, siempre hay una luz, siempre de todo se aprende, pero también agradezco porque gracias a todo eso, ahora soy la mujer que soy, la persona que soy. Y si tuve que pasar por todo lo que he pasado, lo único que puedo decir es gracias, gracias Dios, por lo bonito y no lo tan bonito o no tan agradable. Me ha fortalecido, me ha hecho que yo tenga un crecimiento y un concepto diferente en todos los sentidos, ¿sí? Como hija, como mamá, como amiga, como pareja. Y la verdad, tener esta claridad solamente se obtiene o se puede ver a través de una buena decisión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? De las cosas que me han dolido, se podría decir, en mi vida, en mi caminar, son las pérdidas, ¿sí? En este caso voy a hablar de cuando yo perdí a mi segundo bebé. Fue yo creo que si no el único, el dolor más grande que he pasado, ¿sí? Cuando yo tuve esta pérdida, aparte de que, pues, lo he compartido, de que yo no sabía que estaba embarazada y perdí a mi segundo bebé, fue un dolor. Primero es una confusión, ¿sí? Porque yo no me explicaba por qué yo no sabía que estaba embarazada, porque yo no había logrado detectar, ¿no? Siempre ponemos el hubiera. Es que si yo hubiera sabido, probablemente lo haya evitado. Entonces, todas estas preguntas nos las hemos planteado infinitamente. O yo me imagino que alguna vez en su vida se han preguntado esta parte de por qué a mí, por qué si yo no soy mala persona, no robo, no mato, he tratado de ser lo más buena posible. Y siempre utilizamos o hacemos estas preguntas porque estamos hablando desde el dolor, desde la injusticia, desde por qué siempre, por qué a mí, ¿no? Esa pregunta de por qué, es muy difícil entender y cambiarla. ¿Para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué Dios permitió esto? ¿Él qué quiere decirme? ¿Sí? Y, y no lo entiendes hasta que te das, como lo decimos, o sea, tocamos fondo, ¿sí? Entonces, obviamente yo me enojé muchísimo con la vida, con Dios, con todo mundo, conmigo misma, con la gente que ni culpa tenía. O sea, yo volteaba a ver a las mamás con 2, 3 hijos y yo decía, ¿por qué ella sí? ¿Por qué a mí siempre se me complicó? Porque inclusive Migue también es un milagro mi hijo, porque también tuve amenaza de aborto, tuve un embarazo muy complicado. Pero todas estas situaciones, nosotros nos cuestionamos por qué pasan estas cosas, ¿sí? Cuando tú empiezas a más bien a querer entender, y yo lo cambié por un para qué, mi vida empezó a cambiar. Siempre vamos a pasar cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué le puse este título? Porque realmente hoy yo quiero abrir mi corazón y quiero decirte sinceramente que yo hasta ahorita te puedo decir que conozco las dos partes, ¿sí? Tuve
ahorita, gracias a Dios, estoy en la etapa de conocer a Dios, pero también, lo voy a decir con todas sus letras, o sea, también tuve la oportunidad de conocer no sé cómo llamarlo, cómo lo decimos, al demonio, al diablo, al mal, al pecado, y el haber conocido primeramente esta parte, obviamente me llevó a la otra, que es a conocer a Dios realmente. Yo la verdad no entendía mucho esta parte de el bien y el mal, ¿sí? Todo tiene una consecuencia. Todo lo que hacemos en esta vida tiene una consecuencia, buena o mala. Entonces, yo te podría decir, ¿por qué a mí me pasó eso si yo la verdad no me lo merecía? O realmente por qué no me di cuenta, o sea, eran porqués. Y cuando tú aceptas o sueltas, que eso es muy difícil y más en una persona como yo, el aprender a soltar las cosas, eso habla mucho de querer controlar siempre la situación. Y estamos viviendo una vida donde creemos que vamos como cuando manejamos frente al volante y nosotros tenemos el control de la dirección hacia dónde vamos. Eso nos pasa cuando vamos a ir a un lugar y nosotros ya tenemos muy claro por dónde nos vamos a ir. Inclusive ahorita ya está esta modernidad del Google, donde nos dice la dirección y por dónde hay menos tráfico. Pero desafortunadamente en la vida no es así. Nosotros tratamos de ir por un camino y tenemos una intención, ¿sí? De ser felices, de lograr eso que nosotros tanto deseamos, de poder tener aquello que nosotros siempre hemos soñado. Pero, ¿qué crees? En el camino hay muchísimas obstáculos, se puede decir muchísimos obstáculos, donde ahí entra la decepción y empezamos a frustrarnos y empezamos a decir, pero es que yo quería. Entonces, antes de entrar a esta parte de que te voy a contar cómo yo logré conocer, así de verdad te lo digo, conocer de frente al demonio, también logré o tomé la decisión de que realmente no me gustó y conocer mejor a Dios, ¿sí? Ok, entonces, obviamente, cuando somos niños, nuestro entendimiento no es muy claro, ¿sí? Simplemente nosotros nos sentimos tristes o felices, ¿sí? Y llega un momento en la edad adulta donde nosotros nos damos cuenta, porque por nuestra forma de ver las cosas, empezamos a entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué yo soy de esa forma? ¿Me parezco más a mamá o a papá? ¿Cuál fue mi educación? ¿Qué aprendí? ¿Qué heridas, de acuerdo a mi percepción, yo tengo? Y vas entendiendo muchísimas cosas. Entonces, cuando no tienes claro estas dos partes que hoy yo voy a tratar de verdad, con ayuda de Dios, a que mi mensaje sea como más claro. Y definitivamente cuando nosotros tenemos un dolor, no nos permite pensar, ¿sí? Lo hemos experimentado en nuestro cuerpo cuando tenemos un dolor de cabeza muy fuerte, no nos permite desarrollar nuestras actividades claramente. ¿Por qué? Porque está el dolor constantemente y hasta estamos de malas, no escuchamos bien, lo único que queremos es que se nos quite ese dolor
y por lo tanto no tomamos decisiones correctas. Lo único que queremos es ya que se quite ese dolor. Es lo mismo con nuestra alma. Cuando nosotros nos sentimos traicionados, nos sentimos abandonados, nos sentimos no queridos, empezamos a tener esta cabecita que es muy fuerte y a formar, a suponer, a llenarnos de emociones negativas, ¿sí? Entonces no permitimos que entre esa luz, y me refiero a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Por qué? Porque queremos tomar el control de nuestra vida y a veces no nos damos cuenta que no es por ahí, que Dios no quiere que tú tomes ese camino. ¿Por qué? Porque no te conviene, porque no es lo mejor para ti, ¿sí? Entonces, voy a ir un poquito ya más arriba de mi vida, de más adulta, donde obviamente vivo una decepción, para mí una decepción muy grande, y yo lo único que quería era solucionarlo. Como estaba llena de dolor, como les digo, no tomé decisiones correctas, ¿sí? Obviamente, yo quería solucionar las cosas por mí misma. Y ahí fue cuando inconscientemente, y ahorita les voy a decir por qué les platico esto, inconscientemente yo empecé, como le decimos, a abrir puertas al demonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde lugares equivocados, desde acudir a que me leyeran las cartas, ya todo mundo lo sabe, pero siempre lo voy a compartir para que no te pase lo mismo. Iba a que, obviamente yo con una intención buena, no de maldad, donde acudes y que te van a hacer una limpia, que van a lograr que tu familia otra vez se una, que estas personas que intervinieron en tu familia pues se vayan. Y tú lo único que quieres, vuelvo a lo mismo como el dolor de cabeza, es que alguien te dé esa pastilla indicada donde ya se te va a desaparecer el dolor. Entonces yo decía, ok, yo hago lo que sea, ahí hago un paréntesis, hago lo que sea, pero ya no quiero sentir este dolor, ¿sí? Ustedes díganme qué hago, a dónde voy. Y obviamente el que te está hablando no es Dios, pero tú estás confundido. Y empecé a ir a estos lugares donde, pues sí, yo estaba dispuesta a las limpias, a prender velas y un montón de rituales, ¿no? Pero yo, engañada por el demonio, porque yo iba, y siempre lo voy a decir, porque yo veía a la Virgen de Guadalupe en la entrada y yo decía, obviamente ellos son católicos, obviamente ellos creen en Dios y esto no es malo. Entonces, sí, gracias a Dios, lo digo, hay mucha charlatanería, pero desafortunadamente sí caí en un lugar donde realmente sí se manejaba este tipo de brujería, de invocaciones, de todo eso. Ahí es cuando yo empecé a conocer al demonio. ¿Cómo? Yo recuerdo haber salido de ese lugar diferente, vacía, triste, me sentía muy mal, me sentía deprimida, inclusive yo siempre he sido delgada, pero estaba muy, muy, muy delgada, era increíble lo que yo me enfoqué en salvar a mi familia, pero ya era como un vicio. Ya yo gastaba mucho dinero, inclusive empecé a arrastrar a mi familia, es que tenemos que ir aquí, es que mañana tenemos una cita y nos van a hacer una limpia y tenemos que ir todos y tenemos que prender velas y todo. Y llega un momento en que también a ellos los involucras y los jalas y los arrastras. Y
Y ahí empezó lo malo, ¿sí? Porque yo no dormía, yo no tenía paz, yo sentía muchísima ansiedad. Yo, descuidé mi familia, descuidé a mi hijo y me olvidé de Dios. Me olvidé de Dios y yo recuerdo un día que fui a misa y yo le dije al Padre, yo en mi confesión, yo le dije al Padre que yo ya estaba encargándome de volver a unir a mi familia. Y le empecé a platicar al Padre. Y el Padre, gracias a Dios, me dijo, lo único que tú estás haciendo es invocar al demonio. Porque todo lo que te están haciendo, o sea, todo lo que tú estás haciendo son invocaciones al demonio. Y pues obviamente yo me asusté, yo dije, es que no, esa no es mi intención. Dice, yo lo sé, pero lo estás haciendo. Y bueno, empezó a pasarme una serie de cosas muy fuertes. Gracias a Dios, nunca llegué a la posesión, ¿sí? Porque eso es lo más grande. Pero sí había alrededor de mí muchísimos demonios. ¿Cómo lo supe? A mí ahora, gracias a Dios, yo conozco a un padre que se los puedo compartir, es buenísimo y él está autorizado por la iglesia, él hace oración de sanación, él ha hecho exorcismos y yo tenía mucho miedo. Yo no dormía cuando me decían que yo tenía muchos demonios alrededor mío y todo, y decía, ¿cómo va? ¿En qué momento logré toda esta parte? Y yo no podría explicarte cómo me sentía por dentro. Era mucho miedo, yo me sentía muy, muy, muy mal. Inclusive siempre se los he compartido que yo no percibía lo frío de lo caliente. Cuando yo comía no me daba cuenta si la comida estaba caliente, o sea, una cosa tan rara. Y obviamente pues yo estaba muy asustada. Gracias a Dios dimos con las personas indicadas, con esta parte de la oración, ¿sí? Donde fue algo muy difícil y obviamente pues tuve que llevar a toda mi familia para tener esta liberación de tanta tontería que yo hice. Lo llamo tontería, pero en realidad es muy delicado. Y hoy yo te quiero hablar claramente de esta parte y de lo peligroso que es y de que muchas veces no creemos, y los jóvenes sobre todo, pensamos que hacer este tipo de cosas, entre otras que ahorita te voy a mencionar, son muy peligrosas, ¿sí? Y para mí me gusta ir con el padre David muy seguido porque él, gracias a Dios se ha llevado, ha recomendado a muchas personas y me gusta hablar con él de esta experiencia tan terrible que yo tuve, donde yo no creía, ¿sí? Más bien lo hice de una manera sin la información correcta, donde yo quería solucionar las cosas, pero cada vez iba cayendo más y más y más profundo, donde no era lo correcto. Y hace poco tuve la oportunidad de llevar a alguien que yo quiero mucho con este padre, y cuando él habla, cuando él nos comparte estas experiencias de oraciones de sanación, de los milagros que Dios hace, de cómo nos sana, cuando de verdad ya tenemos la intención de hacerlo. Y también he escuchado experiencias de estos sacerdotes cuando hacen exorcismos. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente el demonio está dentro, ¿no? De la persona, y a la hora de hacer el exorcismo, ellos hablan, ellos dicen abiertamente por qué empiezan a enfocarse en esa alma, porque así lo voy a llamar, en esa alma que está alejada de Dios, que está,
casi pidiendo a gritos, ¿no? Que tomó la decisión de esta parte, ¿no? Donde lo único que quiere es pues estar de parte del mal. Y él nos explicaba de una forma muy clara el ejemplo de cómo podemos nosotros, obviamente en este caso voy a hablar de nuestro cuerpo y es igual a nuestra alma, a través de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestra nariz, de nuestra boca, de nuestra parte íntima, cómo nosotros podemos darle acceso, ¿sí? Estoy hablando del pecado. El demonio es el pecado, todo lo que es el mal, ¿sí? Todos esos pensamientos, más bien no pensamientos porque el demonio no lee nuestros pensamientos, solo Dios, ¿sí? Más bien podría ser la intención, la maldad, el enojo, la venganza, la ira, toda esa parte. Y otra de las preguntas que nos hacemos mucho es ¿por qué a las personas malas casi no les pasan cosas obviamente malas, ¿no? ¿Por qué a las personas buenas? Y alguna vez, como yo te lo comenté, de esas preguntas que me hice, ahora de verdad lo entiendo, pero no es porque nos pasen cosas malas o cosas buenas de acuerdo a nuestro merecimiento, ¿no? O sea, es que yo me merezco que me haya pasado esto, no. Es una consecuencia de. Ejemplo, si Angélica tenía una intención, y te lo digo así abiertamente, una intención con un propósito de, por un decir, a mí me conviene, ¿sí? Lo voy a hablar así. A mí me conviene hacer esto porque voy a obtener esto. Obviamente se te puede dar en el momento. Pero ¿qué crees? Todo lo que hacemos, bueno y malo, terminamos pagándolo. Y no es porque Dios no nos quiera o que Dios lo permita. Es el resultado de nuestros errores. ¿Tú sabes cuántos años yo pagué por haber ido a esos lugares? ¿Tú sabes todo lo que yo tuve que pagar para darme cuenta que no estaba haciendo lo correcto? Mucho tiempo. El mismo que invertí, fíjate lo que te voy a decir, el mismo que invertí para supuestamente yo recuperar a mi familia, es el mismo tiempo que tardé yo en darme cuenta que por ahí no era. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Voltear a ver a Dios y decirle, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Hasta cuándo voy a terminar de pagar? Pero Él no te está haciendo pagar nada, ¿sí? Entonces, yo ya, cuando yo entro, porque todavía antes de entrar a Valora, tuve que caer en otro lugar donde tuve que aprender muchísimo, donde me di cuenta que tampoco era ahí. Pero imagínate el camino de piedras que tuve que yo caminar para lograr llegar al lugar correcto. Y eso es en todos los ámbitos de nuestra vida. En el amor, lo mismo. ¿Cuántas veces me he equivocado y a mí siempre me tocan? Porque así lo expresamos, hombres o mujeres malas, o de las mismas características, y no es de que te toquen, es hasta donde tú te puedes dar cuenta y aprender que ahí no es. Y si no has aprendido, vas a volver a pasar otra vez esa misma experiencia, hasta que tú te des cuenta y digas, ¿por qué no lo veía? Porque lo tenías que aprender, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendí de eso? A tener mucho respeto y amor a Dios. Si yo le falto a Dios, voy a tener una consecuencia, pero Él no me está castigando. Es mi falta por equivocarme, ¿sí? Es como cuando robamos y nos cachan, o nos ven robando, vamos a tener una consecuencia y vamos a pagar o ya sea una multa
o ya sea con la cárcel, ¿sí? Entonces, es lo mismo en la vida. Y otra cosa, a veces pensamos que podemos engañar a Dios y claro que no, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque desafortunadamente las personas a veces se sienten muy inteligentes y dicen, es que yo he hecho tantas cosas y no se dan cuenta, ¿sí? No se dan cuenta, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios se da cuenta, nos conoce tanto, como te digo, hasta nuestros pensamientos. Él sabe nuestra intención. Él sí sabe nuestra intención, ¿sí? Cuando es buena y cuando es mala. Entonces, voy a hablar por mí. Cuando nos queremos hacer las víctimas o queremos victimizarnos hacia una situación, la verdad no nos queda. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente por algo, ¿sí? Estamos viviendo esto. ¿De qué manera estamos permitiendo una situación? ¿Sí? Entonces, yo dejé de victimizarme cuando realmente tuve esto muy claro. Realmente, Angélica, ¿qué ha pasado o qué consecuencia tienes por decir o por hacer ciertas cosas? Y ahora estás llorando, estás sufriendo. ¿Por qué? Si tú tomaste esa decisión. Nadie te pidió que lo hicieras, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a aprender de mis errores y decir, ok, hay una consecuencia muy grande en esta equivocación que tuve de ir a todos estos lugares, de gastar mi tiempo, mi dinero y todas estas cosas, ¿cómo puedo corregirlo? Primera, hubo un arrepentimiento sincero y profundo con Dios, de pedirle perdón, de decir, Señor, realmente me equivoqué, prometo, pero es de acá del corazón porque realmente aprendes no volver a permitir que nadie me aleje de ti, ¿sí? ¿Y cómo nos alejamos de Dios? Obviamente dándole la espalda y acudir a estos lugares equivocados. Entonces yo decía, bueno, si realmente existe toda esta parte del mal, de que pueden hacer brujería, pueden hacer todo este tipo de cosas, ¿quién nos va a ayudar? Obviamente Dios. Pero Dios no puede bajar y decirme, hija, mira, vamos platicando, yo te voy a decir qué hagas. Y cuando yo empecé a querer conocer a Dios, yo te puedo decir, obviamente, Él no baja, ojalá y lo hiciera, sería un regalo para mí muy grande, porque no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir, ¿sí? Entonces, cuando empecé a dejar todas esas tonterías y me pude dar cuenta que obviamente sí existen las personas para sanarte, empezando por Dios a través de estas horas de sanación, estas cruzadas por la libertad, estas oraciones que te liberan, el leer el rosario, el acudir a los sacramentos, es Dios a través de todo esto, ¿sí? Entonces, obviamente yo dije, sí, quiero saber cómo puedo sentirme en paz y tranquila, porque yo quería controlar desde lo que hacía mi papá, mi mamá, mis hermanos, todo mundo, yo quería controlar. ¿Por qué? Porque yo quería la familia perfecta, ¿sí? Yo quería esa familia que yo tenía desde chiquita, que yo veía que no había gritos, no había golpes, no había nada. Yo era muy, muy feliz. Pero se me dio ese permiso con mis hermanos y lo he compartido, de ser más que la hermana mayor, la mamá de ellos,
Y ahí es cuando yo empecé a sentir la necesidad de controlar, ¿sí? De ser esa mujer donde tenía todo el permiso y el derecho de regañar a mis hermanos, de enseñarlos, de cuidarlos, de todo eso. Yo dije, pues, entonces ya tengo esa facilidad para controlar a todo mundo. Y yo hacía lo que quería, ¿sí? A mí nunca se me pusieron límites, porque como era la mayor y porque tenía esa autoridad con mis hermanos, yo decidía qué hacer y qué no hacer. Entonces, pues tomé esa mala decisión, acudí a esos lugares donde no es bueno, no es estar con Dios, ¿sí? Y me gusta mucho platicar con el Padre porque a veces ignoramos o dejamos pasar la información y decimos, no, es que a mí nunca me va a pasar, es que pues yo para qué les digo a mis hijos porque eso no existe, no es cierto, eso es fanatismo, eso... Pero es muy diferente y de verdad te lo comparto porque a mí nadie me platicó, yo lo viví en carne propia, yo pude conocer las dos partes y créeme que no me gustó nada, ¿sí? Entonces, yo obviamente no hice nada en contra de mí porque siempre he sido católica y porque Dios nunca me soltó, Él nunca me abandonó. No tuve esos pensamientos suicidas, se puede decir, pero sentía un vacío en mi espíritu, en mi alma tremendamente. Yo ya no tenía ganas de nada. Yo estaba muy deprimida, yo tenía una depresión crónica donde todo lo veía mal, donde yo me sentía la mujer más infeliz del mundo. ¿Por qué? Porque poco a poco yo tomé la decisión de sacar a Dios de mi vida. Pero ¿qué crees? Él nunca se fue de mi lado, ¿sí? Él estuvo ahí, siempre al pendiente de mí, viéndome cómo me equivocaba, cómo cometía errores. Pero eso es parte del amor, eso es parte de permitir que tú aprendas. Entonces, ya después de eso, empezó lo bueno, donde llego yo a Valora, y todavía estando en Valora, obviamente, pues yo me sentía muy mal, lloraba mucho, pero lloraba con un dolor muy profundo de sentir yo que no era merecedora del amor de Dios. ¿Por qué? Porque así igualmente se me enseñó de que Dios era castigador, donde Dios ya me había condenado de por vida por haberme equivocado, por haberme enojado con Él, por todas estas cosas que sentimos cuando nos sentimos heridos. Pero empiezo a enamorarme de Él, lo empiezo a conocer realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezo a sentir muchísimo amor de su parte y mucha paz y mucha tranquilidad. Y la verdad, yo creo que todos queremos sentirnos así. Este mundo está lleno de injusticias, está lleno de muchas cosas muy feas. Y cuando empiezas a experimentar todo eso, te desilusionas, te pones triste. Pero cuando una vez a mí Dios me dijo, no recuerdo cómo, si a través de una plática de Lupita, si a través de un sacerdote, si a través de un libro, Él me ha hablado de tantas maneras que en ese momento yo pensé y dije, es verdad, cuando tú dejas de hacer las cosas con un propósito, siempre vas a sufrir, porque nadie te va a dar eso que tú esperas. Cuando empezamos a dar por obtener algo a cambio, ahí empezamos
a renegar, a reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué no me das lo mismo que yo te doy? ¿Por qué no me amas igual? ¿Por qué mi hijo, si yo le di la vida, si yo le di educación, si yo no dormía, por qué ahora que yo lo necesito, no está aquí conmigo? ¿Y qué crees? No es la obligación y la responsabilidad de nadie a nada. Entonces, cuando a mí Dios me dijo eso, obviamente no fue magia de decir, pues sí, a partir de mañana yo ya voy a dar todo sin esperar nada. No se puede. Porque tenemos algo que se llama ego. Y eso no nos permite muchas veces que la persona que realmente somos desde el amor de Dios, actuemos. Porque mi ego me rebasa. Porque digo, ¿por qué no? ¿Por qué si yo soy y hago tantas cosas buenas, por qué a mí me pasan cosas malas? Entonces, ahí empezamos a perder y a renegar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que Dios me empezó a poner a prueba, porque una de las bendiciones que tengo es este programa donde hablo mucho del amor de Dios, donde hablo que hay que hacer las cosas bien, donde siempre estoy a favor de la familia, de la vida, de las cosas sanas, de las relaciones sanas. Pero ¿qué crees? Aplicarlas en el día a día no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces es cuando yo todos los días tengo que tener presente esta parte de decir, pero Angélica, si tú en tus programas eres la primera que dices, no tenemos que permitir, no debemos de, tenemos que dar todo, Dios nos ama, hay que ser, y me esfuerzo de verdad muchísimo de poder lograr ser esa mujer, esa hija de Dios agradecida con la vida. Y también eso lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque existe esta parte que todos los días va a estar fregándote, perdón la palabra, donde quiere ganarte y se llama el demonio. Siempre va a estar. ¿Por qué? Porque él no quiere que estés con Dios. Él no quiere que a la hora que tú ya no estés aquí, entiendas que venimos de Dios y tenemos que llegar a Él. Y es una lucha constante. ¿Cuáles son las armas? Pues están muy claras. El tener mucho cuidado, lo que pensamos, lo que decimos, a dónde vamos, qué hacemos. ¿Sí? Entonces no se vale que reneguemos y nos victimicemos de por qué me está pasando a mí, siendo que ya te enojaste con el vecino, ya te enojaste con tu hijo, ya le mentaste la mandarina a quien pasó y te dijo. Entonces, todo tiene una consecuencia, ¿sí? Obviamente, el beneficio, la bendición no va a venir de los demás, va a venir de Dios. Va a venir de esas buenas acciones, de en lugar de estarme pensando cómo voy a darle lata al quien sea, es cómo puedo hacerle para ayudar a los demás. No estar pensando solamente en el beneficio, fíjate lo que te voy a decir, en el beneficio de, sí Angie, ya te entendí, yo voy a ser muy buena, yo voy a hacer todo lo correcto para mí, tener las cosas bien, con un propósito para que Dios me dé lo mejor. Sí, es correcto, pero ¿qué crees? Con humildad, no enfocándote solamente en mí, ¿sí? Obviamente hay que estar bien para dar lo mejor a los demás, pero no podemos ser egoístas ni podemos estar pensando qué voy a hacer para yo sentirme bien. Y eso es servir. Cuando nosotros servimos a los demás, cuando nosotros damos a los demás, viene
¿cómo se puede decir? Como esta satisfacción, como el decir, hoy me siento bien porque pude hacer algo por los demás, desde la oración, desde ayudar económicamente, si lo tienes y puedes hacerlo, por favor, hazlo. Desde una sonrisa, desde un abrazo, desde una palabra de aliento para todo aquel que está sufriendo o que se siente mal. Eso es muy, va alimentando tu espíritu, tu alma y te sientes muy bien. Entonces, pues ya te compartí esta parte donde ya me sentí mal, donde ya cometí muchos errores. Nadie somos perfectos, todos tenemos algo. Pero aquí la clave es pedirle mucho a Dios que aprendamos de inclusive las situaciones difíciles, porque tenemos que entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y la pregunta que me han hecho que no quiero que se me vaya, gracias, creo que se llama Aurora, la que me escribió en mi fanpage, le mandó un saludo donde me hizo esta pregunta que me encantó y me dijo, Angie, tú hablas mucho de que Dios nos habla. A mí me gustaría que Dios me hablara. A mí me gustaría tener esa percepción que tú tienes de decir, es Dios el que me está hablando. Y te respondo con todo de verdad, mi cariño y mi experiencia, es que cuando nosotros no creemos en Dios es porque no lo conocemos, porque no tenemos esta comunicación. Obviamente, gracias a Dios que tengo este medio de comunicación que es Valora. Y no con todas las personas hablo de esto, que la verdad no me interesa mucho el que piensen mal o bien, pero solamente quien conoce verdaderamente a Dios puede entenderme de qué estoy hablando, ¿sí? A mí se me ha dado este regalo de conocerlo porque así lo decidí, porque yo le abrí mi corazón, porque yo he tenido esta conversación, ¿sí? Con él, de decirle que yo quiero, obviamente, con ayuda de él, porque yo sola no puedo. Cuando tú ya empiezas a aceptar, a soltar esa parte, es cuando él empieza a obrar en ti, ¿sí? Cuando yo realmente le dije, Dios, yo quiero que seas tú el que guíe mi camino, el que guíe, porque a veces, no a veces, muchas veces soy muy terca y quiero y pienso que es por ahí. Pero ¿cómo lo puedes lograr? Primeramente, el primer paso que yo di es, como les dije, yo le pedí perdón a Dios. La clave fue el perdón en todos los sentidos, a Dios, a los demás, a mí misma. ¿Sí? De todos mis pecados, de todos mis errores. ¿Cómo logré esto? Con una buena confesión, guiado por un padre que era mi guía espiritual, donde tuve primeramente una preparación, donde pude lograr detectar y decir todos mis pecados, todos, absolutamente todos. Se siente una liberación muy grande, ¿sí? Pero ahí va incluido, como te digo, el perdón, la decisión de perdonar, ¿sí? Yo siempre les he dicho que cuando estamos llenos de dolor y de pecado es como un vaso lleno de basura y lo vas logrando cristalizar con esta parte, le vas metiendo agua limpia, ¿sí? Entonces, fue un proceso largo, sí, y poco a poco fue llegando a mi vida ese regalo de esta comunicación con él, porque siempre está, pero nosotros no queremos escucharlo, no queremos sentirlo, no queremos,
¿cómo se dice? Como dejar guiarnos por Él. Y la primera vez que yo lo he platicado y me encantó fue la primera vez que yo me di cuenta y dije, Dios existe, está aquí y me está hablando. Es con esa conferencia que tuve la oportunidad, ya se me está acabando el tiempo, pero déjenme rapidísimo compartírselos. Fue una cruzada por la libertad donde no me correspondía ir a dar mi testimonio a esa cruzada. Le tocaba a otra compañera, ¿sí? Entonces, ella no pudo asistir. Un día antes me habla y me dice, Angie, tengo esto personal muy fuerte, no puedo ir, ve tú en mi lugar. Y yo le dije, sí, claro que voy. Yo muy macha, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Habla de tu testimonio, de cómo, de todo lo que les compartí ahorita, de que yo me metí en esas cosas. Y yo decía, pues es muy fácil, pues ya lo viví, o sea, es nada más decirle a las personas que no hagan eso, ¿no? Y llegué al lugar, que siempre me gusta compartir esta parte, llegué a este lugar que había muchísima gente. Yo creo que yo dimensioné todavía más, había mucha gente, pero yo dimensioné todavía más personas porque entré en pánico. Yo dije, no voy a poder hablar frente a tantas personas. Y llego a ese lugar y yo les comparto que yo me senté, porque estábamos en la parte de adelante, todos los que íbamos a exponer, ¿no? Todos los que íbamos a hablar en esa conferencia, en esa cruzada. Y obviamente había gente importantísima como Francisco González, como, no recuerdo si fue Lupita, o sea, eran personas que ya estaban, pues para ellos no era tan difícil pararse frente a tantas personas. Y era mi primera vez. Y yo recuerdo haberme sentado y yo decía, no puedo. O sea, no, estoy temblando. No. Yo recuerdo, no me acuerdo quién estaba al lado mío, pero yo solamente con mis pensamientos, por eso te digo que yo sé perfectamente que el único que puede leer nuestro pensamiento es Dios, lo bueno y lo malo. Él sabe lo que estás pensando, Él sabe. Estoy yo con mucho miedo y mi pensamiento fue, le voy a decir a se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, al que organiza estas cruzadas. Le dije, yo me voy a parar y le voy a decir, no puedo, tengo que irme, discúlpame, me hablaron que mi papá se siente mal, de seguro le está dando un infarto. Pero era tanto mi miedo que yo dije, obviamente me van a dejar ir, porque pues yo estoy diciendo que mi papá se está muriendo. Entonces, pues ya estaba, ¿no? Ya estaba yo planeando, pero entre que me decidía y no me decidía a pararme, y ahorita no lo tengo a la mano, que para mí siempre es un tesoro, por ahí lo voy a tener, y estaba exponiendo su libro, Francisco González, de No tengas miedo. Obviamente yo ni sabía quién era él, ni qué estaba diciendo, solamente recuerdo que tenía un libro en la mano, y en eso ya se acercaron a mí y me dijo, ¿sigues después de él? No, dije, ya no puedo hacer nada, o sea, no puedo irme. Y Francisco González, lo único que yo recuerdo es que dijo, Dios está aquí, porque siempre las cruzadas y las misas de la hora santa de sanación siempre está la Eucaristía presente, y ahí estaba Dios. Cuando Francisco González me dice, Dios sabe lo que estás sintiendo y hoy me está pidiendo a mí que te dé este libro para que tú logres hacer lo que te propones y no tengas miedo.
y me apunta a mí entre muchísima gente. Él ni siquiera me conocía, él no sabía que yo seguía a exponer. Y ahí fue donde yo realmente me impacté y dije, aquí está Dios conmigo, Él me está escuchando, Él sabe lo que yo estoy sintiendo. En ese momento me levanto, me subo para recibir el libro que Dios me estaba diciendo que no tuviera miedo. Y en serio me conmuevo porque fue un momento tan hermoso para mí. Y a veces quiero transmitir a través de este programa y a través de esta experiencia y de muchas otras cosas para decirte que Dios realmente existe y nos ama y no nos deja en ningún momento. Y obviamente fue mucha emoción para mí, donde yo le dije a Francisco, yo soy la que sigue para exponer mi testimonio. Y él agarra el micrófono, les comparte, porque así empezó mi testimonio, donde él comparte y dice, Angélica me está diciendo que ella sigue para exponerle su testimonio, donde estaba llena de miedo, donde ella ya estaba planeando irse y obviamente pues yo no la conocía, yo no sabía, y así fue como comenzó ese testimonio y hablé ya no con miedo, con mucha seguridad de que Dios estaba conmigo y de que Él iba a poner las palabras indicadas para que yo pudiera compartir mi testimonio como el día de hoy, te lo estoy compartiendo a ti, sin tener ya más miedo. Y obviamente es un proceso, sigo teniendo miedo a muchas cosas, pero aún así yo sé que Él está conmigo y que no me va a dejar, porque hasta ahorita no me ha dejado. Él ha permitido que yo pase situaciones difíciles porque es parte de conocer, como te dije, de conocer esa parte que a nadie nos gusta y que obviamente me he equivocado muchas veces y que ha traído consecuencias y que aún así he estado dispuesta a pagarlas, pero no sola, junto con Él. Y he salido adelante. Tengo mucho que agradecer. Dios me ha llenado de bendiciones desde mi familia, que no es perfecta, ninguna familia es perfecta, pero aún así he podido yo decidir e identificar las cosas que me quedo con esa parte, ¿sí? Y otras, obviamente, no estoy de acuerdo y no las acepto y no las adopto. Y trabajo mucho en eso. Y me ha bendecido también con un hijo maravilloso, que obviamente tampoco es perfecto, pero que me ha enseñado esta parte maravillosa de ser mamá, de que me ha dado esa satisfacción de experimentar el amor más maravilloso que puede existir, que existe para los hijos. Y obviamente viene otra extensión que se llama Nicolás, que es mi nieto, que de igual manera lo amo con toda mi alma. Y él también ha venido a enseñarme esta segunda versión, como en las series que ahora se usan, esta segunda temporada de, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque soy abuela, de cómo volver a amar a alguien que viene de mi hijo. Y pues ya se me acabó el tiempo, de verdad, siempre tengo miedo de qué voy a hablar, de cómo voy a empezar, de que si este programa va a ser interesante para las personas. Y siempre termino agradecida con Dios porque Él se encarga de poner las palabras indicadas en mí. Y el único mensaje que yo te quiero dejar el día de hoy es que nosotros somos libres de decidir cómo queremos vivir. Y todos venimos de Dios
y podemos detectar esta parte del bien y el mal. Y cuando tú decides empezar con mucho amor y con mucha humildad, a decir, ok, me he equivocado muchas veces, pero aquí estoy para levantarme todas las veces que sean necesarias, para volver a empezar, para no dejar de largo el seguir luchando por todo eso que nosotros queremos. Y está muy padre todos los regalos que recibimos de Dios, desde las personas, desde las situaciones, desde todo lo material que tenemos, pero acuérdate que todo este trabajo es personal y es individual. Todo este trabajo está aquí dentro y eso solamente lo conoce Dios. Todo nuestro amor y todas nuestras intenciones y cómo somos realmente. Y cuando yo te dije que a Él no lo engañamos, no es con la intención de juzgar a nadie, es simplemente que dejemos esa parte de victimizarnos y de decir, es por qué me pasa, es que también de repente, y se vale, cuando estamos muy mal, tenemos esos pensamientos feos que nos hacen ser personas feas, que nos hacen ser personas que no agradamos, que lo único que sale de nuestra boca es comentarios negativos, o que decidimos porque simplemente se nos dio la gana el ya no ayudar, el ya no ser personas buenas, el estar siempre peleando con tu hijo, con tu pareja. Y pues hoy yo te invito de verdad a que reflexiones y a que tomes la decisión primeramente de perdonarte, de perdonar a todas esas personas que vienen a esta vida, a este mundo a enseñarnos, solamente a enseñarnos qué es lo que queremos y lo que no queremos para nosotros. Igual, pues ya no alcancé a saludarlos, muchísimas gracias a todos, voy a mencionar solamente algunos, creo que ya me estoy pasando de la hora, lo bueno es que no hay programa enseguida, pero muchas gracias a las personas que me apoyan y me siguen cada semana. Primeramente a Valora, primeramente a Dios, después a Valora, gracias a todas las personas que creen en mí, que me siguen en este programa, Mariana, a Alma, Margarita Portugal, a Fátima Hernández, a Roberto, a Yamile, a María, a Consuelo Mendoza, a Nicté, a Marta Elena, a Fabiola Macías, a Patti Vargas, a Jovita Espinosa, a Mario Vázquez, a Carlos Mauricio Taylor, muchas gracias, hola. A Celia Castro, a Maribel Armida, a Cari García, a Maribel López, a Miguel Cepeda, mi hijo, le mando. Saludos, Lolita, te amo, Nico. Yo también los amo, a los dos. Villa está viendo el video, muchas gracias. A Janet, a Tere Montes, a Cristina, a Carmelita, a Clau, a Rafa, a María Flores, a Raquel, a JMB, a Patti, a Asia, a Lupita Cabrera, a Soco Arellano, a Jessie. Buenas tardes y bendiciones. Bendiciones también para ti, a Beatriz Fuentes, a Delfina Yolanda Naranjo, a Fanny Flores, a Verónica García, a Mari Solorio, a Mirna, a Castillo Marci, a Cándida Yassi, a Lourdes Rangel, a Víctor Joel, a Mar PM, a Mari de Jesús Gaitán, a Pilar González, a Eugenia Chávez, a Guadalupe Álvarez, Eugenia Chávez, bendiciones también para ti, a Lupita Cabrera. Es una guerra espiritual, así es una guerra espiritual la que vivimos todos los días. Beatriz Negrete, Olivia Cuevas, María Elvia, Ofelia Rodríguez, Doroteo Vega, María Isabel, Mireya Marroquín, Elvia Rivera, a Lidia Silva, Raquel Cepeda, a Betty Ruiz, a Yanel Lourdes, a Beltrán Patia, Juanita, a Alma Elizondo, dice Juan Antonio González o Gabriel Herrán. Sí, Alma, muchas gracias. Era Gabriel Herrán. Es el coordinador de Cruzadas por la Libertad y por Cruzadas Matrimoniales. Muchas gracias, sí, es él. Remedio González, pero Francisco González es el que me regaló el libro de No Tengas Miedo.
Remedios González, Rosa María Jiménez, Tere y Sergio Razo, Leti Santos, Ana Méndez, Fabiola OM, Lisette Rojas, Denny, Carmen Valverde, Olivia Cuevas, gracias, me dicen, y muchas bendiciones. Pues muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en tu programa de Mujer Triunfadora. Yo te espero la próxima semana en punto de las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Angélica Fuentes, y muchísimas bendiciones.